Hola, ¿qué tal? Les saludo a Omar Mora desde BlackBerry en Cross hoy utilizando Engine Room y tratando de ayudar a quienes están en el programa de análisis de causa raíz avanzado provisto por Morris Team en este primer trimestre del 2025. La segunda tarea en el programa es usar este conjunto de datos llamado Used Car Data, datos de carros usados, en donde se tiene una gran cantidad de datos acerca del tipo de carro, el kilometraje que tiene ese carro, el precio por el cual se vendió, la transmisión, color. Y nos piden hacer algunos análisis relacionados con potenciales correlaciones, regresiones, pero sobre todo entender los datos. Bueno, para esto yo me tomé el tiempo de preparar varias cosas. Uno fue al menú medir y hice un pareto por marca que usted puede ver acá. Ya lo tengo acá listo, menú medir pareto, en donde claramente vemos que hay una gran diversidad de marcas, algunas con presencia muy baja, con una muestra de solo una observación o solo una observación en la muestra, y tenemos algunas que predominan como Ford y BMW y Chevrolet, siendo de la mayoría, pero que aún, digamos, todavía las cinco primeras marcas no suman ni el 50% de la muestra, lo cual significa que tenemos una distribución relativamente equitativa, ¿no? O bastante distribuida entre todos los participantes, muchas marcas. Eso es parte de la complejidad, ¿no? Algunos tienen pocas muestras, otros tienen muchas muestras, y tal vez una sola marca con un solo precio, pues no nos ayuda a entender muy bien el comportamiento. Analicé el precio, ¿cómo? Bueno, me fui acá a medir, resumen gráfico, y con eso logramos generar esta gráfica de histograma, así como la gráfica de caja y bigotes de el precio, o la variable como está en inglés aparece como price, y aquí aparece que el precio mínimo en el cual se ha vendido un vehículo en esta base de datos fue de $2.500 y el máximo en $99.900 como parte de la información que entendemos. También vemos acá un resumen gráfico de las millas, un poquito bien sesgadas, ¿no? Un poco más sesgadas hacia la derecha. Acá vemos la asimetría en 1.14 que confirma ese sesgo. Precio mínimo, pero millas mínimas recorridas 100 millas, o sea, prácticamente lo vendieron nuevo, apenas tocó el pavimento, el asfalto, y hay otro que lo vendieron con casi 400.000 millas, en donde evidentemente todos esos datos, si los vemos en el diagrama de caja, a partir de cierto punto se van a empezar a comportar como posibles datos atípicos, que es parte de la complejidad, es decir, parece ser que tenemos dos poblaciones, dos grupos, ¿no? Los grupos que son un millaje menor a 200.000, los que tienen más de 200.000, quizás eso queramos analizarlo, quizás no. Bueno, particularmente el problema nos pide hacer otras cosas, como por ejemplo venir a generar una gráfica de dispersión de las variables continuas. Las dos variables continuas más importantes que hay son el precio y las millas. Yo voy a tomar primero las millas porque es la primera variable para que me quede en el eje X, y luego el precio. Y acá voy a oprimir continuar y acá continuar hasta hacerlo, porque en realidad no hay que cambiar mucho la configuración, es una gráfica de dispersión relativamente simple. Vemos que hay cierto elemento de curvatura, el cual es necesario ver las gráficas, tener las gráficas de dispersión, gráficas de matriz a mano para poder eventualmente luego modelar. En este video no vamos a introducir términos de orden superior, cuadrado, cubos en el modelo, pero parece ser que aquí amerita, o sea, básicamente lo que vemos es que sí es cierto que conforme más millas se recorren, pues el precio del carro baja, pero no necesariamente en una línea recta. De hecho, si nos vamos a la configuración y dice calcular una línea de regresión solo para estas dos variables, pues una línea recta vería esto, la cual pues no señala necesariamente el mejor ajuste, dándonos una ecuación que no necesariamente es la más apropiada en este caso. Pero podemos ver esto y ya entender que quizás en este diagrama de dispersión, que yo le voy a colocar acá, precio versus millas o millas versus precio, asumimos que el precio de alguna forma es determinado por la cantidad de millas que se esté recorriendo en ese carro. Ahora, la
apreciación es que no hay solamente eso, sino que, vamos a ver, puede ser las millas, pero también podríamos estar frente a un asunto de el tipo de carro, ¿no? Entonces, acá parte del problema va a ser que ya vimos que hay marca Ford siendo mayoritaria, entonces habría que estudiar si los Ford se venden mejor que, por ejemplo, los Toyota, independientemente de la marca. Una forma de intentar hacer eso es tratar de correr un diagrama de caja en donde la variable, en este caso, por ejemplo, es el precio, y vas a colocar como variable de grupo las marcas. Acá se puede hacer muy poblado, ¿verdad? Porque tenemos muchísimas marcas, entonces le vamos a dar continuar y vamos a dar aquí continuar. Y acá vemos cómo Engine Room nos ha facilitado una tabla resumen del precio máximo. ¿Sí? Recuerda que en este caso tomamos el precio, ¿verdad? Como variable importante. Vamos a salir del modo máximo. Vean que aquí está precio, marca. Entonces esta gráfica es una gráfica de caja, ¿verdad? Precio, ¿sí? Vamos a ver acá por marca, ¿verdad? Precio, marca. Y vamos a ver la tabla otra vez. Acá. Vamos a darle maximizar. Parece ser que hay autos que en la muestra tienen precios pues, más bajos, ¿verdad? Vemos acá un Honda cuyo precio máximo es de $38,999 o un Chrysler que está en 36,800, mientras que hay otros que alcanzan, como vimos, más de los $90,000, $97,952 para el Cadillac. Y Ford, que es el más abundante, es el que tuvo el precio más alto de 99,350 aproximadamente. Y evidentemente, pues por acá andamos viendo los precios más bajos, que podría ser que la tabla no me muestre todos, ¿verdad? Hasta que tengo que extenderme. Aquí hay un asunto interesante. Tenemos un Lucid que probablemente solo tiene una muestra y se vendió en $99,000. Este fue uno de los precios más altos. Y probablemente es esto, ¿no? Que no tengo suficientes datos o tal vez había un cero. O sea, hay que revisar la base de datos y estudiar si realmente es un cero o fue que no se colocó el precio. Probablemente en Engine Room es un cero porque Engine Room los datos que faltan no los coloca como ceros. Un asunto bien interesante del comportamiento de esta muestra. Ahora, ya viendo un poco el comportamiento, también podemos ver la gráfica de cajas en donde podemos ver acá, por ejemplo, acá tenemos Smart, que parece ser que solo tuvo uno o muy pocos datos. Y por acá vemos a otros también, como Mercury, que a lo sumo tienen solo un dato, eh, igual que Saturn y otros como tal. Entonces, cuando aparece solo una pequeña linecita es que no se puede construir la caja ni los bigotes. Pero para otros que tienen más de 5 observaciones, más de 5 observaciones en la muestra, pues claramente vemos la construcción de las gráficas. En este punto, el diagrama de caja, pues nos ofrece esta visión de la gran variabilidad, ¿no? Variedad que tenemos en términos de precio por marca, pero también vemos que hay casos muy particulares de muy poca muestra, como ya se reforzaba con el Pareto, y que queremos estudiar. Entonces vamos a colocar esto por acá, vamos a cerrar esto, cerramos aquí, y ahora vamos a ir al menú analizar y vamos a tratar de hacer una regresión múltiple. La más sencilla sería propiamente tomar las millas, compararlas contra el precio. Y ya vimos correlacionadamente en la forma gráfica, nos muestra una relación de eh, más o menos cuadrática. Note que acá lo que está sucediendo es lo siguiente. Engine Room nos dice, hey, un momento, me diste millas y precio, pero estas dos son variables de entrada. Ah, perdón, es que yo tengo que tomar en cuenta de que la variable acá, vamos a cerrar esto, porque no son las dos de entrada. Hay una que es ahora en una regresión, alguna de las dos tiene que ser de salida. Entonces vamos a tomar la variable de entrada o variable independiente que es millas. Ya acá no tenemos más que entender que en una regresión múltiple deben existir al menos dos variables de entrada. Entonces, por ejemplo, tengo las millas y puedo agregar otra variable.
Podría ser los modelos del año del modelo, sí. Voy a meter la marca. ¿Por qué? Porque parece ser que millas y marca podrían ser. Entonces, esto significa que es una regresión múltiple con elementos continuos y categóricos. Y la variable de salida es el precio. Acá, venimos acá. Si usted quisiera hacer solo millas y precio, tendría que ser una regresión simple. Vamos a ir configurando. Dice que podemos activar esta opción para mejorar el método de subconjuntos. Vamos a utilizar acá la técnica de subconjuntos y que reduzca la cantidad de factores en el modelo. Y le damos continuar. Acá propiamente vamos a tardar ahí unos segunditos mientras está el resultado listo, pero no mucho. Y acá vemos las diferentes condiciones, ¿no?, que se están generando del análisis. Esto se vuelve complejo, ¿no?, de poder analizar, ¿verdad? Si introducimos una variable categórica como la marca, porque en este caso tenemos una ecuación bastante poblada, ¿no?, en donde vemos el precio, la relación de una pendiente para las millas y también una relación para las marcas, que podría ser muy, muy, muy complejo. Entonces, hay que tener un poco de experiencia, ¿no?, a la hora de trabajar con regresiones múltiples. Eso es parte del ejercicio que usted tiene que resolver y preguntar también a su instructor. ¿Es esa la mejor manera de abordarlo? Es decir, la mejor manera de abordar sería, por ejemplo, tal vez mejor venir y generar una regresión simple de millas contra precio y solo analizar esas dos porque son las dos únicas continuas. Pero entonces, ¿dónde dejo las categóricas? Acá ustedes ven la regresión simple con un R cuadrado de 0.38, un R cuadrado ajustado de 0.38, quizás una relación baja. Surgen preguntas de complejidad, ¿no? ¿Qué pasa con los términos cuadráticos? Realmente la regresión categórica o la regresión general es la que combina, como vimos ahora, variables continuas con variables categóricas. Ofrece verdaderamente una buena forma de estudiar este fenómeno. em, Debería introducir más variables, qué sé yo, como el año del modelo, y aparte de eso, analizar el precio y hacerlo solo categórico y no introducir, perdón, solo continuo y no mantener variables categóricas. Son preguntas muy válidas a la hora de modelar y que usted pues tiene que ir explorando para poder entenderlo mejor. Otra opción, y que verán en el módulo, en la siguiente clase de este módulo, es, ¿y qué tal si mejor usamos un árbol de clasificación y regresión? Tomamos las variables continuas, que en este caso son em, el precio y las millas, o particularmente las millas, que es la que más nos interesa. Tal vez voy a colocar acá la cantidad de accidentes. eh, Voy a colocar la cantidad de accidentes acá como una variable acá. Y, y tal vez el tipo de combustible, la marca, el modelo y la variable de respuesta siempre va a ser el precio. Bueno, en la próxima sesión verán cómo modelar un árbol de clasificación y regresión para poder tal vez superar algunos de los inconvenientes que encontraron en el tema de regresión. Pero es parte de la tarea. Ojalá que con esto usted se oriente. La idea no es hacer la tarea por usted, sino darle una orientación de los menús que puede utilizar y también un poquito de lo que se anticipa en la siguiente sesión. Recuerde que para más información puede visitarnos en www.blackberrypress.com. Estamos acá para entender cómo podría usted utilizar Engine Room en su empresa y facilitar sus procesos analíticos. Muchas gracias y hasta la próxima.